Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, estamos de vuelta, es jueves, como decíamos, 15 minutos ya sobre las 8 de la mañana y hoy recibimos en primera instancia a la diputada nacionalista, Hanna González. Bienvenida, Hanna. Muy buenos días. Que además coincidíamos este fin de semana en la cena benéfica del Hotel Royal Pal, de esos maravillosos chefs. ¿Qué le pareció? Pues mira, me encantó desde el lema de Cocinando Recuerdos hasta a la iniciativa, ¿no? Que el talento de Fuerteventura, en este caso de la cocina, pues por reunirse unos amigos y disfrutar, además lo hayan compartido con las asociaciones del tercer sector, me parece pues maravilla. Y además la comida estaba espectacular, que no pudimos comer mejor. Pero bueno, valía mucho la pena y bueno, deseando que eventos como este se repitan, ¿no? Que no se queden en una sola vez, en un solo encuentro, y que hayan varias ediciones de Cocinando Recuerdos, porque al final ponemos en valor eso, ¿no? Lo potente de la sociedad majorera y cómo creando sinergias entre unos y otros, pues ganamos todos y todas. Bueno, pues de hecho hoy vamos a hablar mucho de eso porque chefs, propiedad del hotel y entidades galardonadas van a recibir su cheque. Bueno, creo que ya lo han recibido, ya está en su número de cuenta, pero hoy se materializa, se visibiliza aquí en las instalaciones de Onda Fuerteventura. Será a lo largo de esta mañana. Bueno, hay una intensa actividad en el Parlamento ahora mismo y hay unos temas que son comunes. Hanna, ustedes estaban pidiendo muchos asuntos. Hoy, precisamente, que se conmemorará en el hospital a partir de la 1 de la tarde ese aniversario del búnker radioterápico, que ayer Tomás Pérez nos contaba que más de 350 personas en solo 2 años se han visto beneficiadas, más de 5.000, casi 5.000 sesiones de radioterapia se han dado en 2 años, es decir, ¿era o no era necesario, ¿no?, este búnker en Fuerteventura? Ustedes ahora están yendo un pasito más allá con los ensayos clínicos. Es un tema que está gestionando Mario Cabrera, pero ¿cómo ha sido la respuesta en el Parlamento? Bueno, pues yo creo que es importante el búnker, no solo por es una victoria primero para los pacientes que no tienen que trasladarse, ¿no? Pero también en segundo lugar de una configuración de una Canaria un poco más justa, un poco donde los recursos se repartan y que no siempre se queden en Gran Canaria y Tenerife, que muchas veces cuesta entender todavía. Y bueno, la legislatura pasada lo vivimos de forma intensa. En este pleno, en el pleno celebrado el martes y el miércoles, se llevó una proposición no de ley por Mario Cabrera, y la verdad es que la acogida fue bastante buena porque salió por unanimidad de la Cámara, incluso Vox, porque las unanimidades después de que entró Vox en la Cámara, pues bailan. Sí, son más complicadas de conseguir. Y bueno, creo que cuando una medida es buena y cuando al final nos sentamos a ver el fondo del asunto y nos olvidamos un poco de esos rifirrafes políticos, pues las cosas salen y creo que bueno, Mario Cabrera lo defendió estupendamente y se consiguió. Bueno, estamos hablando de ese paso de los ensayos clínicos, ayer hablamos mucho de ello y de que aparte de suponer un desembolso para el paciente, también es un trasiego por no poder realizarse aquí en Fuerteventura. Infraestructuras sociosanitarias. Estamos a la cola en el caso de Fuerteventura, seguimos a la cola, quiero decir. ¿Qué va a hacer el Gobierno de Canarias para intentar aliviar estas carencias? Este pleno la verdad es que fue tuvimos bastantes iniciativas referentes a derechos sociales. Una de ellas fue la de infraestructuras sociosanitarias, que la vimos ayer. Es importante, ¿por qué? Porque muchas veces también está formada en el Parlamento la Comisión del Reto Demográfico y se pone encima de la mesa las diferencias de las Islas Canarias, ¿no? Como tenemos una realidad de las Islas Verdes, podemos llamar casi realidad, aunque luego también hay especialidades y singularidades en cada una de ellas, sí, de las islas de Fuerteventura y Lanzarote. Vemos cómo Fuerteventura y Lanzarote han aumentado, incluso en Fuerteventura, duplicado su población, pero eso no va acompañado de recursos.
recursos públicos que hagan frente a ese aumento de población. Y que haya más población, se requieren más recursos para una buena atención. Y es el caso de las infraestructuras sociosanitarias, ¿no? En una isla como Fuerteventura, con lo extensa que es, con el aumento de demografía, que eso implica que está viniendo gente nueva, que no tiene esa red familiar, una población que nos llamaban las islas jóvenes, pero que, quieras o no, pues los jóvenes también envejecen, ¿no? Y gracias a que los jóvenes también envejecen, pero que se requieren una serie de especialidades cuando llega ese envejecimiento. Y una isla que hasta ahora no ha tenido pues esa dotación de infraestructuras sociosanitarias necesarias. Se recogió en el segundo plan de infraestructuras, que se aprobó en 2017, cuando la consejera era Cristina Valido. Se empezó a implantar y se empezó a avanzar, y gracias a eso tenemos pues la residencia de Puerto del Rosario, el centro de día de Josefina Pla, pero vimos como en la legislatura pasada quedó parado completamente, o sea, se terminó las obras que se gestionaron en la legislatura anterior. Ahora estamos en una nueva legislatura y la consejera habla de un tercer plan, pero el problema es que nosotros no tenemos tiempo que perder, o sea, nosotros hasta que salga el tercer plan que contemple las infraestructuras nuevas, tenemos que caminar con lo que no se ha hecho hasta ahora. Y nos preocupa la financiación porque entendemos que antes habían unos escollos, que ahora no los hay, había unos problemas técnicos con la determinación del suelo. Este nuevo gobierno en el insular, el Cabildo Insular de Fuerteventura, ya ha despejado las dudas sobre el suelo, está todo claro. Y ahora lo que hace falta es darle celeridad, ¿no? Darle ese impulso que le demandábamos al gobierno de Canarias para que la residencia de Gran Tarajal sea una realidad, pero tenemos que ir más allá y seguir caminando en el centro de día y en la zona de Pájara, ¿no? Morro, Costa Calma, y determinar que esas infraestructuras vayan caminando. No podemos que porque empiece a construirse Gran Tarajal no seguir caminando para esa necesaria residencia de Morro y del centro de día de Costa Calma. Entonces, urge, porque nuestra sociedad sigue envejeciendo y se ve sin recursos. Entonces es lo que le demandamos a la consejera nos contestaba que sí, que ya estaba en plena sintonía y armonía con las instituciones insulares y que se iba a dar celeridad sin esperar al tercer plan de infraestructuras sociosanitarias, que son cosas que hay que ir caminando a la vez. Bueno, pero esperemos que sea así, porque además muy recientemente hemos observado que algunos de los usuarios de esta residencia de discapacidad que se suelen escapar, que en muchas ocasiones terminan aquí, en nuestras instalaciones, que son casos severos, que necesitarían quizá otro centro para psiquiátricos, con una cierta vigilancia, con una medicación, etcétera. Pues hemos visto cómo el Cabildo también ha intentado derivar a otros centros en Canarias, y la nula respuesta, hay que decirlo así. Es decir, están siendo trasladados en algunas ocasiones a la península, porque el conjunto de los centros de Canarias, no sé si es porque tienen todas las plazas ocupadas o porque hay poca sensibilidad y solidaridad entre las pocas islas. A ver, yo creo que encima de la mesa debemos de poner que claro, Canarias era una población joven, bueno, y lo somos, sí, pero sí. Ha envejecido y en ese sentido, pues no se caminó de forma previa, no nos adelantamos a ese envejecimiento que iba a haber. Entonces los recursos son limitados, pero es que son más limitados en las islas no capitalinas. Aún así, por ejemplo, vemos como en La Palma tienen otra situación de infraestructura sociosanitaria porque tienen una población más envejecida, la han tenido, de toda Canarias eran los que más envejecida tenía la población, y entonces en ese sentido pues han avanzado muchísimo más que en islas orientales. Creo que hay que caminar de la mano. Creo que el sistema de cuidados y todo lo que tiene que ver con esa materia está encima de la mesa, está en auge, y ya somos conscientes, incluso en las comisiones de reto demográfico, que me parecen una oportunidad, porque han pasado por ahí profesionales donde te da una oportunidad de aprender enorme, y los economistas hablaban, ¿no?, que para diversificar la economía no hace falta pues castigar al turismo, ni ver al turismo como un enemigo, porque es una industria potente que podemos repensar, pero que tenemos, es necesaria, sí. y que tenemos que mirar con orgullo, no
no de forma despectiva, pero que una forma de diversificar era la economía de los cuidados, ¿no? Porque está ahí y porque es necesaria. Otra de las iniciativas también que se llevó en cuanto a materia social es el decreto de simplificación de los procedimientos de dependencia. Porque esto tiene un auge y la verdad es que un montón de gente me ha dicho, es que se te ve en la intervención enfadada. Digo, sí, estaba enfadada porque salí, porque no me dio tiempo a decir todo lo que tenía que decir en el tiempo que me establecían. Pero es que me parece súper llamativo. ¿Por qué? Porque, mira, en el Parlamento yo creo que desde que entré la legislatura pasada, estábamos hablando de simplificar la administración, de simplificar los procedimientos de la administración. No puede ser que hoy en día una persona que solicite la dependencia se enrede en una maraña de trámites administrativos que vienen a culminar cerca del año y medio después. Porque cuando una persona demanda la dependencia es porque ya está en una situación donde se requiere la prestación de servicios. Con lo cual es necesario simplificar ese procedimiento. Y es lo que está haciendo la Consejería del Gobierno de Canarias de Bienestar Social. Se realizaron unas reuniones en septiembre, de ahí sale un texto propuesta para poder empezar a partir de algo, porque a mí me hace gracia cuando el Partido Socialista en el gobierno, en el Parlamento de Canarias dice, bueno, es que ese texto lo tienes que eliminar entero. Bueno, y consulta con las entidades, sí, pero ¿en base a qué consultas? Tendrás que tener un inicio, ¿no? Partir de un inicio, partir de un texto del cual se pueda trabajar por todos los entes, no solo ayuntamientos, cabildos, entidades del tercer sector y colegios profesionales y sindicatos. Hay que darle participación a todos, sí, pero para que el trabajo sea efectivo tendrás que partir de un inicio, de un texto inicial. Ese texto inicial se puso en información pública, se han realizado alegaciones, incluso partidos políticos como Nueva Canarias presentó alegaciones, el Partido Socialista no presentó alegaciones. Que me parece, o sea, que no lo... Eso significa que está de acuerdo. No, porque luego no está de acuerdo y la propuesta que hace es retirar el decreto. Entonces lo que nos propones es no hacer nada. Nos echas en cara que el sistema de dependencia lleva 17 años y que lo implantó Coalición Canaria. Y nosotros no nos escondemos, lo implantó Coalición Canaria. Lo implantó la consejera Inés Rojas en el gobierno de Paulino Rivero, un presidente nacionalista canario. No nos vamos a esconder, pero es que fue hace 17 años. La Canaria de hace 17 años no es la misma que la que hay ahora. Ya solo en población tenemos mucha más población y los recursos siguen siendo los mismos, un poquito más. En un momento en el que me encantaría que me contaran cómo pretenden agilizar la dependencia para llegar a los tiempos que establece la ley, que establece 6 meses de resolución y que ahora mismo estamos en un año y medio. En 594 días, pero es que el año pasado, en julio, cuando yo gobernaba, estaba en 817 días. Se ha reducido, pero es que aún así necesitamos reducir más. Y en un momento en el que ellos tenían una entrada financiera muy potente, donde establecían unas reglas fiscales que no había techo de gasto y donde podías utilizar remanentes, donde a día de hoy no tenemos las reglas fiscales claras y poder hacer uso de esas posibilidades que hombre, descongestionarían porque se podrían utilizar en materia de dependencia y estamos en un limbo esperando a que el gobierno español dicte las directrices que hay. Y encima, con un aumento de personal en la legislatura pasada que se hizo mediante contratos programas. Eso quiere decir que tienen una duración determinada. Ahora se les va a acabar y hay que renovarlo. Pero es que se está estudiando la posibilidad, porque la posibilidad de renovarlo, tú no puedes hacer otro contrato programa eventual, porque además así no lo establece la ley estatal, y contratar a la misma gente. Tenemos el riesgo de que esa gente que ya está formada en la gestión de dependencia no pueda repetir el contrato. Y se está estudiando todas las posibilidades para que eso no ocurra. Pero en esta situación estamos porque nos prometieron en el anterior gobierno que se iba a hacer una RPT donde se consoliden las plazas en dependencia y en materia de derechos sociales, y no se hizo.
Y hoy llegamos con este panorama a la consejería. Y lo que se nos critica es ¿qué hacemos? Pues claro que tenemos que hacer y que tenemos que adelantarnos a que si este año las reglas fiscales no están claras, el próximo año no sabemos, lo más seguro es que no tengamos la posibilidad ni de usar remanentes y que esté la regla de gasto impuesta, con lo cual vamos a tener menos recursos financieros. Y tenemos que adelantarnos, y adelantarnos supone trabajar para que las personas dependientes no sigan esperando año y medio por una resolución de dependencia cuando la ley establece 6 meses. Y en eso estamos. Bueno, es un poco triste y casi vergonzoso decir que una persona que pide un certificado de dependencia, una valoración, cuando decimos 817 días, son 2 años y 3 meses. Yo creo que hay que decirlo así, ¿no? Sí, sí. Porque 817 días, 2 años y 3 meses. Y encima, algo no resuelto efectivamente durante la legislatura pasada, pero sobre lo que tampoco se respondió. Porque nosotros hemos preguntado en muchas ocasiones a los diversos y diversas consejeros de este área por qué en Fuerteventura hay funcionarios que se dan de baja y se tarda hasta 2 años en la reposición de esa plaza. Cuando llega ya venía con un centenar de expedientes en cola, expedientes pendientes, y que nadie resuelve. Hay como un vacío, Hanna, no sé si ustedes también les pasa lo mismo a través del Parlamento. Hay una falta de transparencia en cuanto a este tema, a datos reales en cuanto a este tema. A ver, nosotros en la legislatura pasada no le queda otro remedio que contestarnos porque metíamos las preguntas y las comparecencias. Pero, mira, yo pongo encima de la mesa que en la legislatura pasada, con más dinero que nunca, y en una pandemia donde pues el trabajo físico en la calle se tuvo que parar, pues es normal que hayan aumentado. Es que no voy a utilizar la demagogia con un tema tan importante como es la dependencia. Y que se implantó más personal. No es suficiente porque podía haber sido más, pero oye, se implantó personal y eso está ahí y tiene que contar en positivo. Y contó en positivo porque se avanzó en trámites administrativos. Ajá. O sea, lo que se contaba, y están obsesionados con eso, es decir cuántos trámites administrativos de ese procedimiento, de esa maraña enorme que supone la dependencia, es que 800 personas tienen ya la valoración, sí, pero es que todavía le queda el trámite del programa individual de atención, el PIA. Es que 900 tienen el PIA. No, como le dije a la señora Elena Mañas, la diputada que llevaba la iniciativa por parte del Grupo Socialista, es que nosotros no vamos a contar trámites administrativos. Nosotros estamos contando que en mayo hay 1.511 resoluciones de prestación de servicio. ¿Eso qué quiere decir? Que hay 1.511 personas que van a contar con el servicio de dependencia, que ya pasaron todo ese trámite de procedimiento y que ya van a contar con el servicio. Y aún así seguimos caminando porque somos conscientes de que aunque esas cifras están ahí, no estamos conformes. ¿Por qué? Porque dependiendo de la prestación del servicio y de dónde viva la persona que tenga la prestación del servicio, va a tener una mejor calidad u otra. Y eso se lo demandamos a la consejera. Por ejemplo, en Fuerteventura no tenemos entidades prestadoras de servicio que abarquen lo extensa que es la isla. Y las dificultades de movimiento o se establecen condiciones distintas para Fuerteventura por ser isla no capitalina, con lo cual cuesta más la cesta de la compra, los gastos son más caros. O hay unas condiciones especiales para la isla de Fuerteventura, o las entidades prestadoras de Fuerteventura de servicios de la dependencia no van a venir a Fuerteventura. Y menos van a cubrir lo extensa que es la isla, porque solo en gasolina ya supone una serie de gastos. Tiempo, una red de transporte que no cubre todos esos puntos. Y la situación de la población en Fuerteventura, que es dispersa, no es continua. Exacto. Entonces, requiere una serie de especialidades que tú no puedes aplicar un café para todos como se aplicó en la legislatura pasada. Y tenemos que sentarnos. Y yo creo que en ese sentido la consejera podrá tener otras faltas, porque las tiene, porque todos tenemos, ¿no? Pero esa sensibilidad de sentarse con las instituciones, con la institución insular, con los ayuntamientos, trabajando mediante la FECAN en ese convenio con los ayuntamientos para la ayuda a domicilio, para poder promoverla desde los ayuntamientos, que es la institución más cercana, y se están sentando para ver esas vías de financiación.
Pues creo que se está trabajando y eso a mí me parece muy importante porque en la legislatura pasada se centraron en lo que se centraron, ¿no? Que son sacar números. Y creo que aquí en una consejería tan importante y tan sensible tenemos que hablar de personas y no de números. Exacto, en un día como hoy en el que el IPC estima una subida en Canarias de la cesta de la compra de un 3,4%. Por cierto, que los sectores que más suben son los restaurantes y los hoteles. Los alimentos y las bebidas no alcohólicas son, a día de hoy, a día 13 de junio, un 5,3% más caro, ojo, 5,3%, que en mayo del 2023. ¿Cómo achacar o cómo compensar este aumento desmesurado que luego no se refleja en ningún modo en los salarios, que lo estamos viendo con la vivienda necesaria, ahora que tenemos el debate en Fuerteventura y la buena noticia de que Puerto del Rosario va a contar con esas 75 viviendas, por cierto, requete anunciadas durante la legislatura pasada por Chano Franquit, pero nunca materializadas en los últimos 4 años, ¿no? Se entiende perfectamente cuál es la sensación de descrédito de la ciudadanía cuando ahora se están volviendo otra vez a sacar sobre la mesa que se va a volver a construir vivienda social sobre unas mismas calles, un mismo plano, un mismo proyecto que ya se presentó a lo largo de los últimos 4 años. O sea, tenemos muchos problemas actualmente, sí, ¿no? Yo creo que es importante cuando vemos estas cosas sentarnos a valorar que hicimos mal, porque en la legislatura pasada se llegó a un acuerdo unánime en la Cámara donde se aprobó el plan de vivienda de Canarias. Un plan de viviendas que fracasó, pero es que o sea, que haya fracasado no solo lo decimos nosotros, lo dice el diputado del Común, incluso hasta miembros del Partido Socialista cuando no tienen el micro, cuando no hablan con micro. Entonces, ¿vamos a estar dándonos latigazos porque fracasó? Pues mira, nosotros del gobierno creemos que es mejor, vamos a sentarnos, vamos a ver cómo se puede llegar a medidas más efectivas. Y en ese sentido, la ley de medidas urgentes de viviendas que se aprobó a principio de año, donde se incorpora al sector privado a la construcción de esa vivienda, me parece importante porque yo también quiero viviendas sociales, yo también quiero que las viviendas de promoción pública sean para las personas más vulnerables que no pueden permitirse una compra de vivienda, pero incluir al sector privado me parece una idea que es necesaria para poder llegar a esa eficacia, porque está visto y comprobado que únicamente desde el ámbito público no llegamos a tiempo al ritmo que va la sociedad canaria y tampoco la sociedad majorera. Entonces, conjugar esas medidas mixtas donde se incorpore el sector privado, pero siempre en favor del interés público, porque tener más vivienda va a reducir, ¿no?, esa tensión de personas buscando vivienda, esos precios donde vemos que nos cuesta hasta que especialistas, no solo médicos, sino también del ámbito docente, puedan venir a la isla a prestar servicios públicos. Nos está jugando en perjuicio de todos. Entonces, en ese sentido tenemos pocos prejuicios de sentarnos y ver cómo es el método o la medida que más eficaz va a ser para que siempre redunde en el beneficio de la sociedad majorera. Y agilizar los trámites para que también haya vivienda privada, porque no todo puede ser vivienda social. Es que las personas... En esa ley se contempla esa agilización de medidas privadas y siempre que esa construcción de viviendas privadas tenga una parte para personas vulnerables, vivienda protegida, y la otra pues a beneficio del privado. Uh-huh. Bien, de acuerdo, sobre todo por eso, porque no tienes una oferta de parque de viviendas donde claro, ni siquiera los que disponen del salario necesario, que a día de hoy tiene que ser muy alto para poder comprarse una vivienda, pero que no disponen de oferta en cuanto a vivienda nueva, de nueva construcción, ¿no? Bueno, para finalizar... porque tenemos por aquí a la Asociación de Vecinos también de El Matorral, que como decíamos está preparando con mucho mimo esos pregones que los hacen de forma artesanal, completamente artesanal, y que este año se lo van a dedicar a las viudas del Matorral, porque han descubierto que hay un sector de mujeres que viven solas en viudedad que es más elevado que en el resto de los pueblos de Fuerteventura, y a ellas se le va a dedicar esa discreción y cómo han sabido desarrollar sus familias, sus vidas, en este caso a veces con muchos problemas, ¿no?
Balance de las europeas, Hanna. Nos lo dio Carlos Alonso, cosa que agradecemos también, y nos lo dio en directo, y nos lo dio también Mario Cabrera, donde estaban concentrados prácticamente buena parte del partido este domingo. Vamos a ver, yo creo que no sé si es una cosa nuestra, pero no hemos sabido explicar la clase política en general la importancia de las europeas. A mí una de las cosas que más me preocupa es esa alta abstención, sobre todo en la isla de Fuerteventura. Es preocupante porque al final la ciudadanía lo que nos traslada es que Europa no va con ellos. Y creo que es importante porque nos jugamos mucho y porque los fondos vienen en una gran medida de Europa. Y es importante estar en Europa. Igual que es importante explicar nuestras singularidades en España, también es muy importante que nos entiendan desde el Parlamento Europeo. No hemos sabido explicar esa importancia y de ahí esa abstención. Y bueno, luego el resultado de Coalición, los resultados en general y el de Coalición Canaria, pues obviamente yo hubiera preferido tener otros resultados. Yeah. Y que se nos entendiera esas singularidades, ¿no? Porque creo que falta que se hable con acento canario. Y bueno, luego como reflexión yo creo que debemos repensar, pues lo que estábamos hablando antes, ¿no? Podemos fustigarnos de las cosas que hacemos mal, que por supuesto hay que analizarlas y tenemos que trabajar dentro del partido para mejorarlas, pero luego también hacer reflexiones, ¿no? Yo a nivel ya Europa me pregunto, a nivel España, cómo se permiten partidos como Podemos o Sumar ir separados, ¿no? Cuando a lo mejor en el caso de que hubieran ido juntos, pues hubieran tenido mucha más representación y hubiera habido una voz única. Y en ese sentido también recojo el guante para nosotros, ¿no? Cómo nos permitimos Nueva Canarias y Coalición Canaria, Nueva Canaria, ir separados. Porque al final los discursos son los mismos. Uh-huh. Nosotros tenemos claro que la singularidad en Europa, tenemos que reivindicar las singularidades canarias, tenemos que reivindicar un pacto de migración y asilo que contemple la realidad canaria. Tenemos que contemplar que somos región ultraperiférica y que hay medidas como en el sector primario donde nos jugamos tanto que vamos de la mano. Uh-huh. ¿Cómo vamos separados? Entonces, creo que hay cositas ahí decían que tenía que haber, hacían una reflexión que tenía que haber una renovación dentro de los partidos para poder hacer para facilitar esa negociación. Esas uniones. Y yo creo que no podemos esperar a eso, que tenemos que caminar ya en ese sentido. Y que además no implica ese cambio, no implica que nosotros lleguemos a un acuerdo en Europa o incluso para llegar, como se ha llegado, a acuerdos para presentarnos al Congreso de los Diputados. Creo que eso redunda en beneficio de Canarias y que nada perjudica que luego cuando lleguemos a Canarias pues que se presenten ellos con sus siglas y nosotros con las nuestras y que ahí ya sí hay diferencias y cada uno tiene su modelo, pero para reivindicar las singularidades de Canarias tenemos el 90%, estamos en el 90% de acuerdo. Oye, pues vamos a fijarnos en ese 90% y no en el 10% que nos diferencia. Pero para eso hay que tender puentes desde las dos organizaciones y muchas veces los y las que destruyen puentes no nos los ponen muy, muy fácil. Bueno, estamos viendo los coletazos, los pozos de estas elecciones europeas en Nueva Canarias, donde se está cuestionando de una forma violenta por parte de casi más de la mitad del partido la continuidad de Román Rodríguez, ¿no? Y en base precisamente a que tienen una serie de alcaldes, creo que son 7 en Gran Canaria, que muy probablemente hubieran estado a favor de la alianza con Coalición Canaria, porque efectivamente el discurso es exactamente el mismo, ¿no? En la mayor parte de los temas. Pero bueno, Nueva Canarias se fue con Sumar y el resultado ha sido una auténtica debacle hasta el punto de que Yolanda Díaz ha dimitido y Coalición Canaria con Partido Nacionalista Vasco, que internamente también fue cuestionado, ¿no? El hecho de darle los votos a un partido nacionalista de una rama casi un poco más de derecha, siendo... Pero mira, en ese sentido me llama la atención, ¿no? Porque, bueno, yo tengo mi opinión personal sobre esa división, siempre nos encanta dividirnos, sí. Rojos, azules, de derechas, de izquierda, y ahora es derecha o izquierda.
Pero a mí me hace gracia porque el PNV es de derechas, pero lleva apoyando a Pedro Sánchez, que es de izquierda, todos los gobiernos de Pedro Sánchez. Entonces, yo creo que y en ese sentido, mira, pues a lo mejor al no estar en la misma comunidad autónoma y no tener esos roces, cuando nos sentamos encima de la mesa nos prima esas singularidades que tenemos, ese respeto de las singularidades de Canarias que nos brinda el PNV y esas singularidades que nosotros respetamos que el PNV defiende para el País Vasco. Entonces, creo que de eso se trata, ¿no? De sumar. Incluso yo iría a una alianza igual a las europeas, al Congreso y al Senado no, pero a las europeas de partidos nacionalistas, en el sentido de esas sensibilidades de sitios y comunidades autónomas donde tenemos unas peculiaridades y queremos que se contemplen. Es que creo que en ese sentido iba a ganar las comunidades autónomas. No se trata de ganar un partido u otro, se trata de que gane la sociedad, en este caso, pues la canaria. Y a mí, en ese sentido, pues siempre me van a encontrar dispuesta al menos a sentarme en la mesa y a debatir qué es lo que nos une para ir juntos y que la sociedad canaria avance y se vea beneficiada. Pues me gusta mucho esta postura porque esto significa que los jóvenes nacionalistas proponen la unidad nacionalista. Ayer mismo había una carta escrita en el diario.es, en su versión en Canarias, por Juan Manuel García Ramos, en su día presidente del Partido Nacionalista Canario, donde explicaba cómo año 2016 enviaba cartas a José Miguel Barragán y también a Román Rodríguez pidiendo abrir un diálogo nacionalista más ambicioso, más amplio, y cómo ese hombre pudo gestionar la frustración de no recibir ninguna respuesta, ¿no? Es decir, esto fue 2016 y estamos en el 2024 y la postura es otra. Quizá precisamente por estos resultados, ¿no? O por tener una visión más amplia, simplemente. Sí, pues fíjate, no considero que José Miguel Barragán sea una de las personas que no contribuye a la unión. Creo... Sí, es bastante bisagra. Sí. Que cumple una función ahí muy importante de conciliar. Para mí, una palabra que define a Barragán es conciliador. Y yo creo que en ese sentido tenemos que quitar egos, ¿no? Y sentarnos para poder llegar a acuerdos donde redunde el beneficio. Y me parece que el PNC, García Ramos, hizo su labor o lo intentó, pero bueno, se ve que no llegó a un buen puerto porque seguimos distanciados y hay veces que duelen, ¿no? Porque pues, las personas jóvenes las jóvenes y no tan jóvenes, porque las personas que piensan en la unión del nacionalismo, muchas veces esos ataques que se hacen de forma innecesaria, además, entre unos y otros, hay gente que nos duele, ¿no? Y a mí en ese sentido, cuando los veo, por ejemplo, en el pleno parlamentario, mira, podemos discutir sobre una forma de ver la dependencia, la ves de una manera y yo de otra. Pero esos regates cortos de meterte con el partido, pues me parecen innecesarios y no contribuyen a nada. Entonces, y se practican. Se practican desde los dos partidos. Entonces creo que en ese sentido nos hace falta rebajar un poquito la tensión para poder llegar a acuerdos. Me gusta mucho esta visión, ¿eh? Hanna siempre es conciliadora y además de luces largas, quiero decir. Siempre está buscando una versión que no sea precisamente esto, que la política no se quede en el regate corto, sino en las soluciones a los problemas. Por eso es diputada en el Parlamento de Canarias. Hanna González, feliz jornada. Gracias por acompañarnos esta mañana. A ustedes, siempre un placer. Seguro que nos vamos a ver a lo largo del día, seguro. Sí. Gracias. A ustedes y un placer venir aquí a dar cuenta de ese trabajo que está pasando en Tenerife y que muchas veces no llega. Exacto, que no llega, pero fíjense lo importante. Ayer hablábamos con Enrique Pérez, consejero de Residuos, sobre la importancia de seguir un seguimiento real y efectivo a todos esos compromisos para la gestión de los residuos, o con Tomás Marcial Pérez para la materialización definitiva de esos centros sanitarios. Pausa publicitaria y volvemos con la Asociación de Vecinos del Matorral.